nuestra serie expositiva del libro de los Hechos. Eh, el pro- Como saben, el próximo domingo tenemos un evento muy importante, pero en esta semana se ha decidido continuar con la serie expositiva del libro de los Hechos. Entonces, yo quiero pedirte que me acompañes al libro de los Hechos, capítulo 17. Libro de los Hechos, capítulo 17. Vamos todos en nuestra Biblia, hermanos, hermanas. Y mientras buscas este pasaje, déjame hablarte un poquito algunas cosas y quizá hacer algunas preguntas y comentarios introductorios respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy. Antes que nada, quiero decirte que vamos a hablar de un pasaje que es súper famoso entre la comunidad cristiana, vamos a decir así. Es muy famoso y es el famoso pasaje de los creyentes de Berea. ¿Cuántos de aquí no hemos escuchado sobre los creyentes de Berea? ¿Quién no ha escuchado sobre los creyentes de Berea? Es un pasaje muy famoso o no. Sí, todos conocemos el pasaje, ¿verdad? De los creyentes de Berea. No escuchó amén. ¿No lo han leído entonces? ¿Tengo que cambiar toda mi enseñanza ahora? Bueno, hermanos, el objetivo de esta enseñanza, a la cual he titulado, por cierto, El Evangelio bajo la lupa, el ejemplo de Berea, el objetivo de esta enseñanza es demostrar que el mensaje del Evangelio muestra ser verdadero y poderoso para transformar vidas cuando se recibe con un corazón sincero. Y vamos a analizar en qué consiste eso, pero antes de entrar en materia propiamente y hablar y empezar a leer el pasaje que nos compete el día de hoy, quiero recordar un poco el propósito del libro de los Hechos. El propósito del libro de los Hechos es mostrar la validez del mensaje del Evangelio. ¿Cómo lo hacen esto? Hemos hablado de eso anteriormente. Recordemos Hechos capítulo 1, versículo 8. La misión del Señor Jesucristo para sus apóstoles y me seréis testigos para expandir el evangelio, palabras más, palabras menos, estoy parafraseando, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a lo largo de toda la narrativa del libro de los Hechos vemos precisamente esa sucesión de eventos en los cuales el evangelio es predicado primero en Jerusalén, después en Judea, se va expandiendo y llega hasta Samaria. Recordemos por ahí al evangelista Felipe en Hechos capítulo 7. Y hasta lo último de la tierra, ya por todo el mundo. Y en el capítulo en el que vamos el día de hoy, ya estamos con el apóstol Pablo y con Silas en Europa. El evangelio se ha estado expandiendo. Y ustedes recuerdan a quién dirigió Lucas este tratado, esta historia del libro de los Hechos. ¿A quién se lo dirigió? ¿A quién lo escribió? Teófilo. Teófilo, muy probablemente un funcionario de alto rango romano, ¿verdad? Estaba tratando de dar validez al mensaje del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué era necesaria hacer esta especie de defensa del evangelio, esta defensa de la fe? Porque en la época del libro de los Hechos, en la época en la que Lucas escribe esto, mucha gente ponía en duda el mensaje del evangelio, dado que el mensaje, el evangelio como tal, era un mensaje que apuntaba bastante a la gente pobre, a la gente sencilla, a la gente humilde. Había muchos que menospreciaban el mensaje pensando que solamente eran como cuentos de hadas, vamos a decirle así, como ilusiones que solamente creía. Lo voy a decir de esta manera, pero espero no sonar ofensivo, pero así pensaba la gente en aquel entonces. Prácticamente ellos pensaban que solamente el populacho creía en el evangelio. Solamente la gente común, corriente, que no tenía estudios, que no razonaba. Y era una idea extendida en aquel entonces entre algunos círculos de aquella época y todavía es algo que se cree el día de hoy, ¿cierto? Hay gente que todavía piensa de esa manera.
tú estás ahí, nos han dicho, porque te lavaron el cerebro. Y cosas similares, ¿verdad? Pero ¿es verdad que se rechaza el evangelio porque no tiene sentido? Esa es la razón por la cual rechaza el evangelio la gente, porque no tiene sentido, porque es irracional. ¿El evangelio no resistiría un análisis bajo la lupa? ¿Un análisis meticuloso? ¿No lo resistiría el evangelio? ¿Qué ha pasado con aquellos que han analizado el evangelio con un corazón sincero? Recuerdo el caso, y hay muchos parecidos, pero el caso específico de C.S. Lewis, un hombre que era agnóstico en su adolescencia y después felizmente ateo, pero en la búsqueda sincera de la verdad llegó a los pies de Jesús. Ahora, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado esta historia, a lo mejor no, pero se cuenta que cierto grupo de hermanas, cuando tocaba preparar la cena de Navidad, siempre, cada año, para la cena de Navidad, compraban un jamón que estaba destinado a ser horneado. Pero todas ellas tenían por costumbre cortarle, ya saben, los bordes del jamón completo, y cortaban un extremo, le cortaban el otro y lo metían al horno. Y así lo hicieron todas ellas por muchos años. Pero un día llegó la hija de una de ellas, una chiquita, una niñita, y dijo, ¿y por qué le cortas? ¿Para qué? Le preguntó a su mamá. Y su mamá dijo, pues no sé. Ahora que lo pienso, siempre lo hemos hecho así, pero no sé por qué. Vamos a preguntarle a tu tía. Fueron con su tía y le dijeron, oye, ¿tú sabes por qué nosotros siempre le cortamos los bordes al jamón para hornearlo? Pues no, ahora que lo pienso, no. Y así fueron con cada hermana y todas no sabían, no tenían ni idea. Hasta que fueron con la mamá y después fueron con la abuela y la abuela les dijo, lo que pasa es que en mis tiempos el horno era muy chiquito y no cabía, entonces tenía que cortarle los dos bordes y entonces para que entrara el jamón. Hermanos, hermanas, a veces hacemos cosas y creemos cosas sin realmente cuestionar ni razonar, ¿verdad? Damos por hecho cosas y descartamos otras sin razonar, sin meditar y sin reflexionar. Y precisamente el ejemplo que vamos a ver el día de hoy es de cómo Dios espera que nosotros tratemos su palabra, su evangelio. Entonces, vamos a ver 4 puntos el día de hoy. Hablaremos de que el mensaje del evangelio resiste el análisis sincero. El mensaje del evangelio, como punto número 2, produce fe en aquellos que buscan la verdad. El mensaje del evangelio también causa hostilidad y rechazo en aquellos que cierran su corazón. Y como cuarto punto, el mensaje del evangelio produce amor fraternal entre los hermanos. Ahora sí vamos a la escritura. Hechos capítulo 17, vamos todos ahí. Y vamos a enfocarnos en los versos del 10 al 15, pero para tener contexto vamos a leer desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, está hablando de Pablo y de Silas, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón,
procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Hubo un disturbio en esta ciudad llamada, ¿cómo se llamaba? Tesalónica. Ok, hubo un disturbio, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, lo más pronto que pudiesen, salieron. Ok, hermanos, hace unos domingos nuestro hermano Felipe predicó sobre la primera parte de este capítulo, cuando Pablo y Silas llegan a Tesalónica. Entonces, recordemos un poco, aquí está nuestro mapa del segundo viaje misionero de Pablo. Recordemos que Pablo empieza y sale desde Antioquía de Siria, viaja por esta región a visitar a las iglesias que ya habían evangelizado antes en la región de lo que es Galacia. Aquí están los famosos Gálatas. Toda esta gente que vive aquí son los Gálatas. Aquí en Frigia y toda esta zona es donde el Espíritu Santo les dijo que no podían ir ahí. Y llegaron a Troas, en donde Pablo tuvo la visión del varón macedonio. ¿Recuerdan? La visión en la que el varón macedonio le pide auxilio. De esa manera es como ellos, convencidos de que Dios los estaba enviando allá, parten y llegan a una ciudad llamada Filipos. Recordamos que en Filipos ellos liberaron a una muchacha endemoniada y entonces fueron apresados. Y en esa prisión conocieron al famoso carcelero de Filipos, en donde creyó él junto con toda su casa, y todos ellos fueron salvos. Tiempo después, dado que las autoridades les pidieron a Pablo y a Silas que salieran de sus territorios, quizás ustedes recordarán esa parte de la historia, ellos viajan a Tesalónica, y ahí es donde nosotros nos situamos en el capítulo 17, en esta parte de aquí, Tesalónica. Ahora vamos a acercar un poquito el mapa. Estaban en Filipos, viajaron a Anfípolis, solamente prácticamente ahí pasaron la noche, llegaron a Tesalónica, y es en esta ciudad en donde el hermano Felipe, el hermano Pepe nos compartía lo que ocurrió en esta ciudad. Hubo un gran alboroto, hubo judíos de esa ciudad que no se sintieron a gusto con el mensaje de Pablo y de Silas, y armaron una trifulca, y ellos tuvieron que salir a la ciudad de este puntito que es llamada Berea. Ok, ahora, hermanos, esta ciudad de Berea está más o menos a unos 80 kilómetros de Tesalónica. Para que se den una idea, la distancia entre Tesalónica, de donde tuvieron que salir huyendo los apóstoles, hasta Berea, es más o menos la distancia desde aquí hasta la entrada de la Ciudad de México. Nada más que sin caminos y sin automóviles, obviamente, ¿verdad? Fue un trayecto que tuvieron que llevar
ya sea a pie o más probablemente en caballo, en algún tipo de este transporte de aquella época. Tuvieron que salir de ahí prácticamente huyendo porque los judíos, los hermanos de carnales, por así decirlo, del apóstol Pablo, lo estaban persiguiendo en Tesalónica. Ahora, estos hechos, hermanos, estos, ¿cómo decir? Temas son muy recurrentes en las Escrituras. Especialmente en el libro de los Hechos vamos a encontrarnos una y otra vez con los retos y las satisfacciones de la evangelización. En toda la labor de evangelización de los apóstoles se encontraban gente noble que recibía el mensaje y gente hostil que lo rechazaba o gente indiferente que lo ignoraba. En Berea también se encontraron con gente noble dispuesta a corroborar el mensaje predicado con las Escrituras. Y también con gente fanática que, tapando sus oídos y negándose a todo razonamiento, rechazaron de plano el mensaje del Evangelio. Se encontraron de nuevo con estos dos tipos de personas. De manera que aquellos que con corazón sincero escudriñaron las Escrituras pudieron ver la verdad del mensaje, pero aquellos que solo se dejaron llevar por los dichos de otros fueron influenciados en su hostilidad hacia los apóstoles. Esto es lo que ocurrió. Ahora, volvamos un poquito al versículo 10. Versículo 10 y versículo 11. Acompáñenme en tu Biblia. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo. ¿Qué hermanos? Los hermanos de Tesalónica. Enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que vemos que el apóstol Pablo, fiel a su costumbre, entró en la sinagoga a predicar su mensaje. Y esto es muy interesante, hermanos, porque el apóstol Pablo, en cada ciudad en donde había una sinagoga, en toda la región que le tocó evangelizar, en toda Asia Menor y en toda la parte europea de Grecia, siempre que llegaba a una sinagoga se encontraba con el mismo escenario. Los judíos no querían recibir el mensaje. Entonces nos damos cuenta del amor del apóstol Pablo a pesar del rechazo constante de los judíos. Los judíos se distinguieron durante toda su vida por ser hombres muy tercos, duros de cerviz. Desde el Antiguo Testamento Dios dijo, yo ya sé que tú eres un pueblo terco, cerrado, necio. ¿Conocen gente cerrada que no puedes opinar y que ellos se encierran en su opinión y no los sacas de ahí y no hay argumento que los mueva de ahí? Bueno, esos eran los judíos. Eran cerrados. Pero cuánto amor había en el apóstol Pablo para seguir insistiendo. Y más adelante vamos a darnos cuenta, cuando llega a Corintio, una ciudad que está un poco más al sur, aquí está Atenas, acá está Corintio, nuevamente llega a la sinagoga y nuevamente lo vuelven a rechazar. Era tal el amor del apóstol Pablo por su pueblo. Y es interesante, hermanos, porque nosotros a veces a la primera nos rendimos con la gente a la que evangelizamos, ¿verdad? Pero en esta ocasión Pablo se encontró con una comunidad muy diferente en la ciudad de Berea, una comunidad de corazón noble y receptivo. Y el pasaje que acabamos de leer nos da a entender que esta gente era de sentimientos nobles, de mente abierta y que escuchaban con atención y con mucho entusiasmo. Ahora, yo quiero que usamos un momento la imaginación y veamos lo que estaba pasando en esta ciudad. Primeramente, entender que los judíos, en la mente de los judíos, la idea de que su Mesías tan esperado, de que su Mesías que estaba prometido en el Antiguo Testamento, la idea de que ese Mesías iba a morir era inconcebible.
Porque la Escritura en el Antiguo Testamento declara que el Mesías vive para siempre. En el libro de Juan, precisamente, los fariseos en alguna ocasión le dicen a Jesús: ¿quién es este hijo de hombre que dices que va a ser muerto, levantado? Porque la Biblia dice que el hijo de hombre, que el Mesías permanece para siempre. Era inconcebible en la mente de ellos esto. Y mucho menos era más aún inconcebible pensar que ese Mesías iba a morir colgado en un madero. Porque en el libro de Deuteronomio la Biblia da testimonio de que todo aquel que es colgado en un madero es maldito. Entonces eso era una contradicción absoluta de lo que ellos habían aprendido durante toda su vida como judíos. Y los creyentes de Berea no eran la excepción, hermanos. Ahora, imaginemos el escenario. Pablo se pone frente a todos y resulta que el mensaje que está compartiendo es que este Mesías al que tanto han estado esperando, les dice el apóstol Pablo, ya vino. Y la Biblia lo que nos da testimonio es que ellos se pusieron muy interesados, estaban muy atentos, estaban entusiasmados del mensaje que estaban escuchando. Pero el apóstol Pablo les dice: pero resulta que este Mesías murió crucificado. La reacción de los judíos hasta ahora ha sido terrible. Todos se han escandalizado, se han vuelto locos, han rechazado el evangelio por completo. Pero estos bereanos, esta gente que aquí nos habla la Escritura, eran gente de mente abierta, nos dice aquí, y de corazón noble, que no reaccionaban inmediatamente, hermanos, sino que meditaban en sus corazones y razonaban cuidadosamente lo que se les decía. A eso se refiere el Espíritu Santo en este pasaje cuando dice que eran más nobles, eran gente no impulsiva. ¿A qué se refiere entonces la Biblia cuando habla de ellos como gente de corazón noble? Se refiere a que no eran impulsivos ni arrebatados para formarse una opinión. Se refiere a que no se cerraban a opciones diferentes sin antes sopesarlas. Se refiere a que escuchaban con atención y cuidado los razonamientos. Ahora, cuando entendemos lo que significa, la manera en la que eran estas personas en su corazón, entendemos que era gente que estudiaba las Escrituras. Déjame leerte unos pasajes que probablemente ellos leyeron muchas veces durante sus vidas y los estaban poniendo en práctica. Dice Proverbios 11:12, el que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. Proverbios 17:27, el que retiene sus palabras tiene conocimiento y el de espíritu sereno es hombre entendido, espíritu sereno, tranquilo. Aún el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Proverbios 29:20 dice, ¿ves a un hombre precipitado en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. El Nuevo Testamento también aconseja en este sentido. En Santiago 1:19 dice Santiago, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y el mismo apóstol Pablo aconsejó en ese mismo sentido a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5:20 al 21 cuando dice, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Ahora, lo más interesante aquí, hermanos, es que lo que parece alabar el Espíritu Santo en esta gente es esta combinación entre una actitud de mente abierta y un corazón noble y receptivo, junto con una investigación meticulosa de las Escrituras, lo que llevó a estos hombres a la fe. El Evangelio, hermanos, la palabra de Dios resiste las pruebas, resiste el escrutinio cuando se hace con un corazón sincero y una mente abierta, con un corazón que en verdad anhela conocer la verdad.
Ahora, los tesalonicenses fueron precisamente el ejemplo opuesto de esa actitud. Ellos escucharon el mensaje y sin razonar, sin escuchar los argumentos bíblicos que el apóstol Pablo estaba poniendo en la mesa, ellos simplemente rechazaron el evangelio. Ahora, yo quiero preguntarles, hermanos, porque los veo muy callados. No sé si es porque me estoy explicando bien o por exactamente lo contrario. Pero yo quiero preguntarte con qué actitud recibes el evangelio. ¿Estás abierto y receptivo? ¿Eres cerrado y terco? Pero quiero ponerlo un poco más personal. Quiero poner, como dicen, el dedo en la llaga. Hace unos meses tuvimos una serie de enseñanzas sobre la gracia de Dios, ¿verdad? Y en esta serie se dijeron cosas que para muchos de ustedes fueron muy nuevas. Cosas que tal vez no habían escuchado antes. Y yo quiero preguntarte, por eso te digo que quiero hacerlo personal. Yo quiero preguntarte cuál fue tu actitud hacia la exposición de la palabra en ese tiempo. ¿Cómo reaccionas con doctrinas que suenan nuevas, pero sustentadas con la Biblia en mano? ¿Cómo reaccionaste con estas enseñanzas sobre la gracia? Y te voy a ser honesto, quizá ninguno aquí, pero a mis oídos llegaron comentarios de personas que decían, no, es que ya nos estamos yendo al libertinaje. No, es que ya nos estamos pasando del otro lado. ¿Y el sustento bíblico? ¿Y cómo apoyas lo que estás diciendo? ¿Por qué reaccionas sin meditar y sin analizar? Esta era justamente la actitud de los judíos en Tesalónica, hermanos. Este era exactamente el rechazo que ellos tenían, un rechazo total de la enseñanza, sin siquiera considerarla y meditar en ella, sin siquiera abrir la Biblia. En los primeros versículos del capítulo 17 se nos dice que Pablo, abriendo la escritura, razonaba y demostraba que Jesús era el Cristo, que era necesario que el Cristo padeciese, que muriese, que fuese crucificado y que resucitase de los muertos. Eso estaba tratando de sustentarlo con la palabra de Dios, con la Biblia. Pero era algo que ellos no entendían, no comprendían, no habían escuchado antes. Nadie se los había enseñado antes. No lo concebían y por tanto lo rechazaron. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu actitud? ¿Sabes algo, hermano, hermana? Aún hay, como iglesia tenemos muchas cosas que aprender y más que aprender tenemos que reaprender. Porque como nuestro pastor César nos ha enseñado, hay muchas cosas que aprendimos, algunas medio bien y otras de plano mal. ¿Con qué actitud vas a recibir la enseñanza? ¿Vas a abrir tu corazón? ¿Vas a abrir tu mente? ¿O vas a decir, no, es que yo no creo que sea así, yo no siento que sea eso? ¿Y eso qué importa lo que sientas? Lo que importa es qué te quiere enseñar Dios en su palabra. Amén. ¿Tú recuerdas lo que decían los habitantes de Filipos en Hechos 16, 20 al 21? Ellos decían así, estos hombres son judíos y ellos así lo veían, están alborotando nuestra ciudad, enseñan costumbres que a los romanos se los prohíbe admitir o practicar. Nos están cambiando las costumbres. El miedo a que les cambiaran las costumbres, de que cambiaran lo que ellos siempre habían creído o aprendido, los alborotó. Y a veces nosotros actuamos así, hermanos. Pero lo paradójico, ¿saben qué es? Que este tipo de personas cerradas, que no abren su corazón, que no son humildes, no son enseñables, una palabra que usa mucho nuestro hermano César y que me gusta bastante, enseñables, que no son receptivos a la enseñanza. Normalmente este tipo de personas son los que acaban después creyendo toda clase de cosas extrañas.
Rara vez abren la Biblia, pero llega alguien y empiezan a creer en la luz del mundo, en los pares de sufrir, los testigos de Jehová, los unitarios, las raíces hebreas y todo. ¿Por qué? Porque no tienen un corazón que anhela la verdad y la busca en las Escrituras. Son simples. Cortan los bordes del jamón sin saber por qué. Recuerdo que en una ocasión, hace ya un tiempo, llegó un predicador invitado a una iglesia reformada, una iglesia calvinista. Llegó el predicador y el predicador era, digámoslo así, yo no lo veo de esa manera, pero vamos a ponerlo así, era del otro bando, era un predicador arminiano. Tenía una línea teológica diferente. Y llegó como predicador invitado a esta iglesia calvinista. Y el mensaje que dio, hermanos, era bíblico totalmente, bien sustentado en la palabra de Dios. Las exhortaciones eran correctas, eran necesarias para la iglesia, eran santas. Era una buena enseñanza. ¿Sabes qué pasó? Los más simplones de la iglesia, los que luego ni llegaban a las reuniones de oración, lo criticaron. Sin la Biblia. Nada más como, es que ¿y ese criterio qué es? ¿Cómo analizamos las cosas? Hermanos, ¿no es verdad que a veces podemos actuar así? ¿No es verdad que a veces podemos estar tan llenos de prejuicios? ¿No es verdad que a veces nos precipitamos en nuestras opiniones? ¿Te das cuenta, hermano, hermana, de cuán soberbios podemos ser algunas veces? Hermanos, seamos sabios, seamos sabios. Volvamos a recordar nuestra serie de la gracia. Quizá hubo quienes escucharon estas enseñanzas y se cerraron. Estaban llenos de prejuicios y se cerraron, no querían entender. No estoy hablando aquí de gente que tenía preguntas, que tenía dudas genuinas. No estoy hablando de hermanos o hermanas así. Estoy hablando de personas que se cerraron a todo razonamiento. Pero también hubo muchos y muchas que abrieron sus corazones. También hubo hermanos y hermanas que analizaron las enseñanzas. En varios de ellos yo podía ver una lucha interior para entender estas verdades. Pero al final, por su corazón sincero, por su anhelo de conocer la verdad y solamente la verdad, entendieron el mensaje y comprendieron que era palabra de Dios. Este fue el caso de los bereanos, hermanos. Esto fue lo que hicieron los bereanos. No se trataba de una ingenua credulidad de ahora ya me voy a creer todo lo que me digan, todo lo que me enseñen aquí, yo lo voy a creer. Vino el apóstol Pablo, no sé ni quién es, pero bueno, trae un mensaje muy interesante, yo lo voy a creer. No se trata de eso. Se trata de tener el corazón para querer conocer la verdad. Recuerda que Lucas está tratando de demostrar la validez y el respaldo divino del Evangelio mediante su relato. Y él quería demostrar que no solamente la gente sencilla creía en el Evangelio, sino también aquellos que estaban bien instruidos en las Escrituras. Entonces, cuando nosotros imaginamos este escenario, hermanos, vemos al apóstol Pablo parado enfrente diciendo cosas muy extrañas para ellos, cosas que contradecían lo que ellos habían aprendido y entendido por toda su vida probablemente, por muchos años. Pero ellos en lugar de cerrar su corazón, se dispusieron a escuchar y después a analizar con las Escrituras. Esta es la actitud que debemos tener. Además, la Biblia nos dice que se dedicaron diligentemente a comprobar cada día con las Escrituras para ver si las cosas que Pablo decía eran ciertas. Hermanos, los bereanos eran personas sinceras que querían entender la verdad de verdad y querían conocer de verdad
la voluntad de Dios. Estaban dispuestos. Y aquí ese es el punto para con nosotros. Ellos estaban dispuestos a cambiar de parecer y de creencia, aunque contradijera lo que siempre habían creído. Conozco la historia de un joven que él dijo, toda mi vida he aprendido esto, pero ahora voy a leer la Biblia y todo lo que esté aquí lo voy a creer y no importa si contradice lo que yo creo, lo que yo entiendo, voy a creer lo que está aquí. Aunque aparentemente enseñe algo diferente de lo que yo creo, de lo que yo entiendo. Porque muchas veces nos vamos a topar con que la palabra de Dios contradice nuestras opiniones. Ahora, es interesante un aspecto de este pasaje, hermanos. A lo mejor en tu imaginación, cuando piensas en los bereanos, tú piensas en un grupo así como nosotros, cada uno con su Biblia y analizando lo que Pablo estaba diciendo, pero eso no fue así. En las sinagogas antiguas, y para empezar, en el tiempo antiguo, una copia de un libro era carísima. Costaba lo que un coche. Era muy costoso. Así que cada sinagoga tenía solamente una copia por sinagoga. Una sola copia. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que ellos estaban cada día analizando la palabra de Dios? Es que ellos estaban juntos, compartiendo esa copia de las escrituras que tenían y juntos, entre todos, estaban discutiendo y analizando la palabra de Dios y el mensaje del apóstol Pablo. Además, la costumbre del apóstol Pablo en aquel entonces era exponer la Biblia, exponer el mensaje y después conversar y debatir sobre lo que estaba diciendo. Así que lo que nos podemos imaginar en este escenario es a un grupo de judíos que naturalmente quizás eran tercos, pero tenían un noble corazón, compartiendo una copia de las escrituras y haciéndole muchas preguntas al apóstol Pablo, razonando con él, tratando de entender qué es lo que me estás tratando de decir. Antes de juzgarlo de tajo, voy a tratar de entender qué es lo que me estás diciendo. Lo contrario eran los tesalonicenses, cerrados. Y hermano, yo quiero invitarte a que abras tu corazón a las palabras de las enseñanzas, a la palabra de Dios. Aunque contradiga lo que tú crees. Aunque sea opuesto a lo que siempre te han enseñado. Aunque sea diferente a lo que te enseñaron de niño en la escuela dominical. Abre tu corazón. Y pueda ser que encuentres que has estado mal toda tu vida. Pero si eres sincero y tu corazón lo que desea es la verdad, Dios te va a dar esa verdad. Y así fue con los bereanos, hermanos. Pero no solo eso. Dedica tiempo a estudiar la Biblia con tus hermanos. Damos cuenta aquí que el ejemplo de los bereanos es que debemos leer, escuchar y estudiar las escrituras juntos, como iglesia, como un cuerpo, como hermanos, discutir, tener conversaciones. Es lo que nos dice aquí el versículo 11. Pues recibieron la palabra con toda su solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, cada día. Nosotros tal vez no tenemos tanto esa oportunidad, pero ellos en ese entonces todos los días se reunieron. A ver, vamos a ver qué dice este mensaje nuevo. Voy a ser diligente, voy a tratar de entender. ¿Y por qué ellos estaban tan interesados en entender este mensaje? Porque entendían una cosa que muchas veces nuestra iglesia en los días de hoy no entiende, que la palabra de Dios es poder de Dios para salvación y puede transformar tu vida. Salmo capítulo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y ellos creían eso y querían entender la verdad. Querían ser transformados en su interior. Ellos estaban juntos y contrastaban el mensaje con las escrituras juntos.
juntos. Hermanos, estemos juntos. Somos una iglesia, no somos enemigos. Aunque tengamos opiniones diferentes, aunque tengamos opiniones diversas, somos hermanos. Ustedes son mis hermanos y mis hermanas. Y yo los amo. Así como son, así como soy yo, espero también me amen. Espero. ¿Cuál es nuestra actitud con las Escrituras, hermanos? ¿Pasamos tiempo meditando en la Biblia? ¿Buscamos la compañía de otros para aprender más de la Biblia? ¿O somos los típicos cerrados que no le platicamos a nadie nuestras cosas? No queremos escuchar la opinión de nadie. Nos cerramos en nuestro círculo y no abrimos nuestro corazón. ¿Cómo somos con nuestros hermanos? Jóvenes, yo sé que está muy padre juntarse y yo te invito a que lo sigas haciendo con tus amigos para diversión, lo que sea. Pero yo quiero exhortarte a que busques también la compañía de otros jóvenes, de otros muchachos, de adultos, de otras jovencitas para leer y discutir juntos la Biblia también. No todo es diversión en esta vida, joven. No todo puede ser siempre divertido. Hay cosas serias e importantes. Busca gente seria y importante en tu vida y reúnete con ellos a estudiar la Biblia. Deja de perder tanto tiempo. Júntate con otros que te edifiquen en la palabra de Dios. Igualmente, iglesia, hermanos, hermanas, juntémonos, tengamos nuestras reuniones, juntémonos a discutir con la mente abierta, con el corazón abierto, no diciendo, no, es que este hermano cree cosas bien raras. Es que el hermano Javier, ¿quién sabe de qué anda hablando? Juntémonos, tolerémonos, amémonos y estudiemos y leamos y meditemos juntos la palabra de Dios. Y hermanos, hermanas, si tú tienes un llamado a la predicación o a la enseñanza de cualquier tipo, para mujeres, para niños, para jóvenes, mis hermanos, hermanas, para ti no hay opción. No tienes opción. Tú no puedes decir, es que no tengo tiempo de estudiar, hermanos. Si tú has sido llamado por Dios para enseñar, para predicar, necesitas dedicarte al estudio diligente, consistente, constante y profundo de las Escrituras. Y si no estás pasando tiempo en el estudio profundo de las Escrituras, mi hermano, hermana, que ha sido llamado a enseñar la palabra de Dios, tú no tienes derecho a enseñarla. No puedes enseñarla si no has dedicado tú mismo tu corazón a esto. ¿Qué vas a enseñar? Tienes que tomar tiempo para hacerlo. Si Dios te está llamando a esto, no deseches el llamado, sino pon manos a la obra. Amén. Entonces, hermanos, Dios no tiene problemas, conclusión de este punto, Dios no tiene problemas en que analicemos cuidadosamente el contenido de su mensaje, porque el mensaje del Evangelio resiste el análisis cuando se hace con un corazón sincero. El Evangelio puede estar bajo la lupa y salir victorioso. Amén. Y de hecho, hermanos, aunque tradicionalmente este pasaje de los creyentes de Berea se usa principalmente como poniendo un ejemplo para todos de cómo todos deberíamos ser estudiosos de la palabra de Dios como los creyentes de Berea. Normalmente en las predicaciones de este pasaje eso es lo que se enseña. Hermanos, veamos cómo son los creyentes de Berea y nosotros debemos ser así. Y eso es cierto y es correcto. Es así, pero no es el objetivo principal del pasaje. El objetivo principal del pasaje no es darnos un ejemplo de vida o principios que seguir. Ahí están los principios y ahí está el ejemplo y debemos seguirlos, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal
es demostrar que el evangelio es verdadero y está respaldado por Dios. El objetivo es que miremos que la verdad de Dios puede pasar por el fuego de la prueba y salir intacta. Por lo tanto, el objetivo es que Dios quiere mostrarnos en este pasaje que su mensaje es verdadero y podemos confiar verdaderamente, podemos descansar porque es un mensaje verdadero, es la verdad. Puedes ponerlo a prueba, puedes escudriñarlo y va a resultar verdadero. Y es la verdad de Dios, es poderosa. Ese es el objetivo de este pasaje. Que te des cuenta que no solamente el sencillo, el simple, cualquier persona sin razonar lo cree. Aún escudriñando, aún examinándolo con cuidado, el evangelio pasa la prueba. Porque es la verdad. Y es la verdad. Es la verdad. El versículo 12 nos muestra el fruto de este análisis de la verdad. Dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos, muchos de quienes, de estos hermanos, de estos judíos bereanos que se dedicaron a estudiar la escritura, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, que también se refiere a pocos hombres griegos de distinción. En otras palabras, aquellos que analizaron el evangelio con cuidado, con un corazón sincero, aquellas mujeres griegas de distinción, es decir, mujeres cultas, es lo que está dando a entender, eran mujeres nobles en ese sentido, mujeres instruidas y hombres griegos instruidos, todos ellos, todo este grupo de personas también creyó. Era gente preparada, era gente. Incluso la palabra noble en el griego original también da a entender la idea de nobleza, de como parte de la nobleza, de la sociedad de la nobleza en aquel entonces. Gente de posición, gente distinguida. Y no es la primera, no son las primeras personas distinguidas y de alta posición social que encuentran el evangelio razonable cuando disponen su corazón a la verdad. El principio de siempre sigue aplicando aquí, hermanos. Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios cuando se escucha, cuando la palabra de Dios se lee, se medita, se estudia con sinceridad, con el deseo verdadero de conocer la verdad, con el corazón dispuesto a ser transformado y con hambre de conocer la verdad, esa palabra produce fe. Eso es lo que le pasó a los bereanos. Mis hermanos y hermanas, la fe que hoy quizás sientes que te hace falta puede estar siendo frenada porque no estás siendo sincero de corazón. Puede ser que estés lleno de prejuicios, de cosas que tú crees, cosas raras, ideas de otras iglesias tal vez, ideas de cuando estabas a lo mejor en la católica, cuando eras ateo o de lo que aprendiste en el mundo, qué sé yo. Un montón de prejuicios. Y puede ser que esa falta de sinceridad en tu corazón esté frenando la fe que te hace falta. Ese es el principio que extraemos de aquí. Cuando el mensaje del evangelio se escucha con un sincero deseo de entenderlo y conocer la verdad y con una mente abierta, produce fe. Y esta fe puede traerte la salvación que quizás hoy todavía no encuentras, hermano y hermana. O puede traerte el crecimiento y la madurez al que no has podido llegar. Esa fe que te hace falta. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 7, lo voy a leer en la versión NTV. Dice así:
Este es el principio, hermanos. Hijo mío, presta atención. Esta es la actitud correcta. Presta atención a lo que digo y atesora mis mandamientos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Pon atención. Clama por la inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Esta es la actitud correcta para buscar la verdad. Hay que querer, hay que desearla, hay que anhelarla, hay que amarla, hay que abrazarla. Cuando hacemos eso, versículo 5, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor. Entonces obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca proviene el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Hermanos, a veces ponemos toda clase de excusas para no pasar tiempo en la palabra de Dios. Pero a mí me ha sorprendido el testimonio de una hermana. Me ha sorprendido para bien. Nuestra hermanita Adelita. Por diversos motivos, por razones variadas, nuestra hermana no tiene acceso, no puede acceder a una Biblia escrita como nosotros. Así que diligentemente buscó quien le grabara. Mi esposa le grabó los audios de la Biblia. Y según me cuenta mi hermano Julio, ¿verdad? ¿Dónde anda mi hermano Julio? No lo veo. Ahí está mi hermano. Ah, está allá afuera. Todas las mañanas escucha su Biblia. No puede leerla, la razón que sea. Pero se la dieron en audio y ella busca la palabra de Dios cada mañana. ¿Qué ejemplo? Qué buen ejemplo tenemos ahí. Y tú, mi hermano, que a lo mejor puedes y tienes la libertad de leerla, ¿cuál es tu excusa? ¿Anhelas la verdad de la palabra de Dios? ¿Anhelas conocer la verdad? El versículo 13 nos dice que cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. ¿Se acuerdan que los de Tesalónica alborotaron las multitudes? Bueno, no se conformaron con alborotar las multitudes en su ciudad. Se enteraron que 80 kilómetros al este de su ciudad, un grupo de 2 misioneros estaban predicando el evangelio y no pudieron resistirlo y se tomaron la molestia de agarrar sus burros y sus mulas y viajar 80 kilómetros a esta ciudad que estaba apartada del camino para ir a arruinarles la vida a los apóstoles. Eso es lo que dice aquí el versículo. Escucharon, la gente, los judíos de Tesalónica, escucharon que los de Berea estaban creyendo el evangelio y se tomaron la molestia de ir hasta esa ciudad a alborotar de nuevo ahora esta ciudad. ¿Cómo podemos razonar, meditar, analizar el comportamiento de esta gente? Como dice el dicho, bueno, pues ya esto no te pasó a ti, o sea, si no fue en tu año, no te hace daño. Bueno, eso es para otra cosa, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto de esta persecución que tenían los judíos? Yo estaba meditando un poco en esto y digo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tanto ahínco, tanta insistencia? Bueno, ellos probablemente pensaban que el mensaje de estos hombres era un peligro. Ellos a lo mejor pensaban que el mensaje de estos hombres era algo muy dañino. Ellos también, tal vez recordarás que el apóstol Pablo pensaba que cuando perseguía a los cristianos estaba sirviendo a Dios. Y el mismo Señor Jesús dijo que algunos que nos persiguieran pensarían que estaban sirviendo a Dios cuando lo hicieran. Tal vez estas personas, estos judíos pensaban lo mismo. Sin embargo, hermanos, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? En el versículo 5 del capítulo 17 nos habla de cuál es la razón por la cual los judíos de Tesalónica que ahora fueron hasta Berea, cuál es la razón por la cual ellos tenían esta actitud.
Versículo 5, el capítulo 17 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Y no es el único pasaje, hermanos, que nos muestra los motivos internos para rechazar el evangelio. En Hechos capítulo 13, versículo 44, te lo leo. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y tenemos muchos ejemplos como estos, hermanos. Muchos ejemplos recurrentes en la Biblia de personas prejuiciosas que rechazan la palabra de Dios. Muchos ejemplos. Las personas cerradas que resisten la palabra de Dios pueden dar muchas aparentes razones para justificar el por qué actúan con esta actitud tan cerrada. Pero en el fondo la razón que nos da a entender la Escritura es el pecado en sus corazones. ¿Por qué te cierras así? No, es porque, no sé, vamos a pensar en algo. No, es que a mí antes un pastor me traicionó y defraudó mi confianza y ahora soy un cerrado. Esa no es una razón, hermanos. Esa no es una razón. En el fondo hay pecado en el corazón. Obviamente no estoy hablando aquí de personas que deseando conocer la verdad en serio, no le entienden todavía y siguen teniendo preguntas. Yo me acuerdo en Córdoba, un hermano con una tradición de muchos años en el catolicismo, hacía preguntas y todos los domingos, iba a todas las reuniones, no se perdía una sola reunión. Era rarísimo, en todos los años que estuve, que lo conozco, probablemente de haber faltado a 3 reuniones en varios años. Pero cada domingo tenía una pregunta. Oigan, el catolicismo dicen esto, ¿y cómo es entonces? Y ya le respondíamos, ok. Y esto del catolicismo, y los católicos dicen que María, y tenía 1000 preguntas. Quería conocer la verdad. Y es legítimo hacer eso. Lo que no es legítimo es cerrarse completamente. ¿Cómo voy de tiempo? No pude poner el cronómetro. ¿Cómo? 3 minutos para que acabe la hora y todavía me falta como media hora. Bueno. Ok. ¿Qué pasa cuando nos confrontan con nuestro pecado, hermanos? Muchas personas reaccionan cerrándose completamente, por completo, se cierran. Recuerdo a una mujer en una iglesia, no de esta, por cierto, para que no empiecen a formular imaginación, que quería ser escuchada por problemas que estaba teniendo con su marido. Entonces, los que aconsejaban a esta mujer, pues mostraron una actitud verdaderamente compasiva, muy cristiana para con sus problemas, pero en la charla se dieron cuenta de que también ella estaba pecando contra su marido. O sea, ella llegó acusando al marido y ellos dijeron, sí es cierto, pero creo que estás fallando en esto, estás pecando, lo estás ofendiendo a Dios tú también. Resultado, se cerró y ya no quiso hablar con nadie. Esto pasa con un corazón que no anhela realmente la verdad. Los tesalonicenses se convencieron, sin analizarlo cuidadosamente con las escrituras y con el sentido común, de que el mensaje de Pablo era peligroso. Ellos dijeron, este mensaje es un peligro, este mensaje está mal. ¿Por qué? Yo así lo siento. Y la Biblia, bueno, no sé qué dice, pero yo así lo siento. Estaban convencidos a tal punto de esto que viajaron a agitar a la población de Berea. Pero hermanos, la verdadera razón por la cual la palabra de Dios es rechazada es porque no nos gusta a veces escuchar la verdad. No nos gusta. ¿La verdad cuál es? La verdad de nuestro pecado, la verdad de nuestra condición delante de Dios. Y hermanos, es altamente hiriente para nuestro orgullo saber que no somos tan buenos como pensamos, sino que estamos completamente perdidos
y necesitamos un Salvador. Los judíos que escucharon este mensaje hubieran recibido muy bien si el apóstol Pablo hubiera llegado con más reglas, con una moral más alta, pero no llegó con eso. El apóstol Pablo llegó diciendo, estás perdido, no hay esperanza, no hay obra buena que puedas hacer para ser salvo. Tu única esperanza es poner tu fe en un hombre que fue crucificado por tus pecados. Estalló la cabeza. ¿Cómo recibes el Evangelio? ¿Cómo recibes el Evangelio? Vamos a concluir. Voy a intentar tardarme 5 minutos más solamente. Esperemos que me vaya bien. Versículos 14 y 15. ¿Qué pasó después de la persecución de los tesalonicenses en Berea? Dice que, versículo 14, pero inmediatamente los hermanos, ¿qué hermanos? Los nuevos convertidos de Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí, se quedaron en Berea. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ok, ¿qué pasó? Hubo la revuelta en Berea. Entonces los hermanos dijeron, vamos a proteger a nuestro hermano Pablo, al que acababan de conocer, al que les acababa de predicar. Y entonces Silas y Timoteo se quedaron en Berea, probablemente terminando algunas labores que estaban pendientes. Y entonces los hermanos de Berea dijeron, vamos a acompañar a nuestro hermano Pablo hasta acá, a Atenas. Los expertos se dividen entre si fue por mar o si fue por tierra, pero el punto es que los hermanos bereanos, los nuevos creyentes bereanos, hermanos, ¿qué podemos ver aquí? Ellos fueron transformados. ¿Por qué lo sé? Porque ante el peligro que Pablo corría, ellos inmediatamente en su amor por su nuevo hermano, lo protegieron, lo cuidaron. No querían que le pasara nada al apóstol. Era su hermano. Era su hermano. Hermano, no podemos dejar que te vayas solo hasta Atenas. Te vamos a acompañar. Lo acababan de conocer. Tenían probablemente un par de meses conociéndolo y ya los amaban, ya los estimaban, ya los consideraban parte de ellos. El versículo 15 nos dice que Pablo les da instrucciones a estos nuevos convertidos. O sea que Pablo le da instrucciones a estos nuevos hermanos que acaban casi de conocer. Y estos hermanos ya tenían el corazón lo suficientemente dócil para obedecer al apóstol. ¿Qué podemos reflexionar de todo esto? Que aquellos que con corazón sincero recibieron el mensaje del Evangelio y fueron diligentes en verificarlo con las Escrituras, fueron transformados en su interior. Ellos no tenían tanto tiempo conociendo al apóstol Pablo, pero ya lo amaban como sus hermanos. No lo conocían muy bien todavía, pero lo protegieron y lo escoltaron hasta su destino porque lo amaban. No tenían tanto tiempo conociéndolo, pero ya respetaban al apóstol Pablo. Ellos fueron transformados por el Espíritu Santo. Ahora, quizá tú te estás preguntando, oye, ¿yo por qué aún no he sido transformado? ¿Por qué no puedo dejar estos pecados? ¿Por qué sigo en esto? Yo te preguntaría, ¿cómo estás escuchando el Evangelio? ¿Cómo lo estás recibiendo? Fíjense que, y con esto voy a concluir. En otra iglesia en la que estuve, hace ya unos años, había un hombre que entiendo que tenía mucho tiempo en iglesias, tenía muchos años y conocía bastante bien la Biblia, o sea, te la recitaba de memoria, muchos versículos que yo ni siquiera me los sabía de memoria, él se los sabía de memoria. Mi esposa recordará a lo mejor, ya ahora se me olvidó un poco el nombre de la persona, pero tenía un pequeño defecto, era alcohólico y drogadicto.
Y cuando tú querías hablar con él y enseñarlo y decirle, mira, la Biblia dice esto, mira, tú puedes ser transformado, ¿qué hacía él? ¿Se dejaba enseñar? ¿Era noble para recibir el mensaje? ¿Era tierno de corazón, sensible? No, te empezaba a soltar todo el conocimiento que él tenía. Sí, yo sé, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. Y al siguiente domingo llegaba con aliento alcohólico. Y ahí es cuando tú dices, entonces la palabra de Dios no tiene poder para transformar a este hombre. No, no es eso. Es que no había un corazón sincero, dispuesto a conocer la verdad. ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo escuchas el Evangelio? ¿Cómo lo recibes? ¿Estás lleno de prejuicios? ¿Eres como las hermanas que cortaban las orillas del jamón sin saber por qué? ¿O eres tierno, diligente, razonable? Escuchas antes de hablar, analizas antes de juzgar. ¿Cómo recibes la palabra de Dios? Vamos a orar. Padre, bueno, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te agradecemos por tu palabra bendita. Gracias por lo que nos enseñas, Señor. Señor, creemos que tu palabra es poder de Dios para salvación. Es poderosa para transformarnos. Sin embargo, Señor, la palabra debe ser escuchada con fe, con un corazón sincero, dejando a un lado nuestros prejuicios y presuposiciones, nuestra inteligencia. Ayúdanos, Señor amado, a dejar de ser sabios en nuestra propia opinión y a ser como los bereanos, nobles de corazón, entusiastas por escuchar tu palabra, tu mensaje, abiertos a nuevas opciones, pero que verifiquemos todo, Señor, que seamos diligentes en nuestro estudio como iglesia, juntos, en nuestro estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.